Bienvenidos a Estamos aquí para ti, un espacio para hablar, escuchar y actuar. Este mes tocamos un tema crucial, delicado y necesario. La prevención del riesgo suicida. Porque cada vida importa y cada historia tiene un valor incalculable. Nos acompañan expertos en psicología para juntos encender una luz de esperanza. Quédate con nosotros. Este programa puede marcar una diferencia. Bienvenidos a los programas especiales de la campaña Estamos aquí para ti, un espacio para hablar, escuchar y actuar. Durante este mes, a través de Suma Radio, en sus 6 estaciones, abordamos el tema de la prevención del riesgo suicida. En este programa comenzaremos por tener una charla sobre la importancia del papel de la familia en la prevención del riesgo suicida. Para ello nos encontramos ante estos micrófonos con el doctor Sergio Galán Cuevas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me presento, soy la doctora Claudia González Fragoso del Cuerpo Académico Salud Emocional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Más bien, muchas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Muy bien, doctor, quisiera que en un inicio, comenzáramos que nos señale usted cuáles son las señales de alerta más comunes que indican que un ser querido podría estar en riesgo de suicidio. Ok, bueno, tenemos varias circunstancias que yo creo que tenemos que considerar. Quizás entre las más conocidas es que podamos ver que una persona, por ejemplo, se aísla, ¿sí? O que tiene algunos problemas graves de depresión o de ansiedad. Podría, por ejemplo, dejar de comer o hacer todo lo contrario, comer de una manera muy impulsiva, sí, pero sobre todo yo creo que lo que podríamos ver con mayor detalle es cuando la gente no quiere convivir con otras personas. Entonces eso es un factor muy importante que debe de llamarle la atención. Muy bien, entonces tenemos que estar muy alerta ante estos cambios en la conducta, tanto en la comida o dejar de comer o comer en exceso, el aislamiento y estos síntomas de tristeza profunda o extrema. Muy claro. Bien, ahora, ¿qué papel juega la comunicación abierta dentro de la familia para prevenir el riesgo suicida? Bueno, tenemos varios problemas, a mí me parece. Uno de ellos es que socialmente toda la temática que se acerca a la situación del suicidio es poco visto en una familia. O sea, socialmente, cuando menos en nuestro país, se ve muy complicada esta perspectiva de entender el suicidio. Por poner un ejemplo contrastante, en Japón una persona que se suicida es todo un acto de heroísmo, incluso se puede ver en pantallas a veces, en ocasiones, pero en nuestro país no. Entonces socialmente en nuestro país eso es muy negado por todos lados y nadie quiere hablar de esa problemática. Se asocian muchos otros factores. Por ejemplo, en México tenemos una claridad con respecto a las personas que se suicidaron. Podemos contar cuántas personas se suicidan al día, al año, al mes, etcétera. Pero, por ejemplo, en México no tenemos un control de los intentos de suicidio, ¿sí? O sea, personas que intentaron quitarse la vida y no lo lograron. Y esa situación no nos permite cuantificar qué tan extenso está el problema. O sea, tenemos la perspectiva de decir, bueno, sí, el año pasado se suicidaron un poco más de 5,000 personas en México, sí, pero no sabemos cuántas intentaron suicidarse y no lo lograron. Por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, señala que aproximadamente, sin ser un número puntual, sino más bien hay que considerar variaciones por país, por región, por cada persona que se suicida, hay 20 que lo intentaron y no lo lograron. Si nosotros tenemos el año pasado poco más de 6,000 casos en realidad, pues podríamos estar pensando en un número muy grande de personas que lo intentaron, pero no lo lograron. Y entonces toda esa gente necesitamos también prestarle atención. Pero como no lo registramos en ningún lado, no sabemos quiénes son, de qué sexo son, de qué condición social, etcétera, etcétera.
Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que estar haciendo es señalar esto como un problema muy relevante. Ahora, esas son en cuanto a las personas que intentaron quitarse la vida y no lo lograron. Habría que considerar que también hay otro grupo muy amplio, mucho más amplio, ¿sí? En donde hay personas que están pensando en la posibilidad de intentar quitarse la vida, pero aún no lo intentan. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud dice que por cada persona que lo intentó y no lo logró, hay 20 que lo están considerando, y eso ya nos lleva a números elevadísimos cuando estamos hablando de la situación de nuestro país o en cualquier estado de la República. Aún así, con toda y esta condición, México no es un país en donde tenga una tasa elevadísima de suicidios. Andamos por ahí del 6.2. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros países europeos que andan por ahí del 18, 20 punto por cada 100,000 personas, pues entonces se vuelve muy complicado. Nosotros estamos, digamos, a media tabla, pero creo que deberíamos de ocuparnos y trabajar para disminuir ese lugar. Creo que a nadie le debería de interesar que alcancemos el primer lugar en la situación de suicidios, sino todo lo contrario, cómo bajamos. Y yo para esto considero que debemos de hacer equipos, ¿sí? O sea, no solo psicólogos, sino profesionales de diversas áreas, médicos, enfermeras, administradores, etcétera, que puedan conjuntar estrategias para enfrentar una problemática tan grave como la estoy viendo, por ejemplo, yo. Sí, comenta algo muy interesante y muy relevante, donde, por ejemplo, sí, justo en las familias, y no solo en las familias, incluso es difícil que en los medios de comunicación también. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos haciendo esta campaña de concientización, pero tampoco son comunes este tipo de campañas para hablar sobre el suicidio o la prevención. O sea, es cierto, hay un estigma muy fuerte en nuestro país, y pues justo esto es algo de con lo que queremos pues trabajar, ¿no? Algo que queremos abrir. Y en este sentido, también comentaba algo que me llama mucho la atención. Señala, no solamente hay una tasa determinada, ¿no?, de números de suicidio, de personas que se suicidan, sino detrás de esa tasa está el número de personas que lo intentan, pero más atrás está el número de personas que lo consideran, ¿no? Claro. Entonces esto, digamos, que va creciendo de manera exponencial. Y pues bueno, hace rato también mencionaba un factor muy importante. Decía, una de las cosas que uno debe de identificar es justo este aislamiento, ¿no? El aislamiento social, entre otras conductas que usted señaló. Al respecto, por ejemplo, uno de los problemas actuales que ahorita está, pues bueno, tenemos rato lidiando con ello, es justo lo que es el bullying y el aislamiento social, tanto en niños como en adolescentes. En este sentido, ¿cómo pudieran los padres identificar y manejar estos factores de riesgo relacionados con bullying y el aislamiento social, justo para poder prevenir o evitar esta consideración o estos intentos, o el siquiera considerar el riesgo suicida? Es una pregunta muy interesante y muy complicada de responder, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decirles, a ver, si identificamos los casos de bullying o de acoso escolar, que hoy en día es relativamente sencillo, tenemos escalas, tenemos instrumentos diversos que le pueden poner atención a esa problemática, e identificar quiénes están en el riesgo de poder estar siendo acosados o que son acosadores inclusive. O sea, vemos los dos lados de la moneda. Pero lo que sigue no nada más es que cuantifiquemos, sino qué hacemos. O sea, cuáles son las intervenciones que tendríamos que realizar para poder disminuir el hecho de que una persona que es acosadora o una persona que está siendo acosada, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que ahí tendríamos que identificar varias condiciones muy interesantes. Los problemas escolares no se reducen únicamente a la situación escolar. Por ejemplo, el hecho de que tenga un niño que es acosador o que está siendo acosado, ustedes pueden observarlo que eso se presenta en la escuela. Pero el problema es que no es producto estrictamente de la escuela. Podría ser que esa situación
esa misma persona la viva en su casa, ¿sí? La condición que tendríamos que estar pensando es, a ver, y si el problema está en la escuela, ¿lo tenemos que resolver en la escuela? Pues yo diría que parte de lo que tendríamos que hacer es justamente atender esa problemática, y creo que deberíamos de modificar algunas políticas. Por ejemplo, los profesores de geografía, de historia o del nuevo modelo mexicano de atención a la escolar, tendríamos que considerar que no están preparados para enfrentar ese tipo de problemas. Y por lo tanto requerimos que en las escuelas haya un profesional, en este caso yo considero que debe ser un psicólogo, una psicóloga, que esté al tanto de este tipo de cosas y que pueda intervenir. Y entonces tendríamos que estar pensando que en todas las escuelas secundarias, cuando menos preparatorias, debería de haber un profesional que se haga cargo de este tipo de situaciones. De lo contrario, no veo cómo podamos salir de ese entorno, porque podríamos decir, pues si ya evaluamos a la gente y observamos cuántos acosadores tenemos, cuántas personas están siendo acosadas, pero no resolvemos el problema. Y con todo cuidado quiero decir que pues los profesores de las escuelas no los van a resolver por sí mismos, porque no tienen la formación para atender esos problemas. Es como si a mí me dijeran, oye Sergio, ponte a dar clases de geografía o de historia de México, pues les diría, pues muchas gracias, pero no sé de esas cosas. Creo que a los otros profesionales les debería de obligar a pensar en cuáles son sus limitaciones y poder promover que haya profesionales de la psicología en las instituciones escolares. Ese como un factor muy importante. Y la otra situación que, como puedes tú observar, es que ese problema generalmente viene desde casa, ¿sí? Y entonces tendríamos que estar pensando que esos problemas los tenemos que resolver con los padres de familia. Y entonces ustedes pueden ver que se está formando ya una triada: la escuela, la familia y los profesionales que tendríamos que atender todo ese tipo de condiciones. O sea, la problemática es complicada, pero necesita ser atendida. Y hasta que observemos que se abren estos panoramas, creo que finalmente tendríamos salidas para resolver algo tan complejo como esto. Hay familias que de hecho justo hay agresores dentro del hogar, y muchas veces los niños justo continúan con este modelo, ¿no? Pudiendo o no, pero digamos que aumenta la posibilidad de que puedan justo agredir, porque es también como una forma que han aprendido para relacionarse. Y tenemos por el otro lado digamos, los niños que sufren el acoso escolar. En este sentido, al interior de estas familias o de los hogares, por ejemplo, podríamos mencionar algunas estrategias prácticas que las familias pudieran poner en acción para crear un entorno emocional o procurar un entorno emocionalmente seguro para los niños, y que de este modo pudieran a lo mejor tener apertura para poder expresar su sentir cuando les molestan o justo el daño que esto les está pudiendo ocasionar, y entonces los padres puedan tener idea de dónde viene esto? ¿Habría algunas estrategias para crear un entorno emocionalmente seguro en estos hogares? Sí, o sea, se han hecho diversas estrategias. Los profesionales de esta disciplina de la psicología han trabajado distintas cosas. Pedagogos también lo han hecho de una manera muy importante. Que han fomentado que podamos tener un clima organizacional escolar que nos dé mejores beneficios que el que hemos hecho de manera tradicional. O sea, sí hay este tipo de propuestas. Lo que me parece es que no existen todavía las políticas públicas apropiadas para llevar a cabo algunas situaciones de este tipo. Por ejemplo, yo podría decir que cuando evaluamos en una escuela secundaria, por favor, piensen en una escuela que tiene 300, 400, 500 alumnos, ¿sí? Si evaluáramos cómo está su situación emocional, nos daríamos cuenta de que la mayoría de ellos quizás no tengan problemas emocionales, pero algunos sí. Yo podría establecer que entre el 10 y un 20% de los alumnos van a tener problemas de carácter emocional. Y por lo tanto, mi pregunta sería, ¿y en dónde los vamos a atender? O sea, ¿y quién los va a atender? El hecho de que identifiquemos
esta prevalencia, por ejemplo, de problemas depresivos, de problemas de ansiedad, de trastornos de ánimo en general, etcétera, ¿sí? Nos debería de llevar a pensar nuevamente que esto lo tenemos que trabajar en la familia, con las personas que están involucradas en esta situación de presentar alguna situación complicada de vida, pero debe de haber un profesional que se haga cargo de eso. O sea, las cosas no se arreglan solitas, las cosas se complican cuando le cerramos los ojos. Pues necesitamos hacer ese énfasis para que trabajemos en las escuelas, ¿sí? De una manera mucho más amplia este tipo de situaciones socioemocionales. Doctor, entonces ante este énfasis de la atención de un profesional de la salud, a mí me gustaría que nos comentara entonces la importancia, justo cuál es la importancia del acceso a la atención psicológica o psiquiátrica en la prevención del suicidio y también cómo las familias pueden buscar este tipo de ayuda. Es una situación muy compleja porque nuevamente nos lleva a pensar, por ejemplo, imagínense que yo tengo a una persona cercana que me dice que se quiere suicidar, ¿sí? La situación es, a ver, ¿y cuáles son las opciones? Les puedo decir del ámbito, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde hay muchas más opciones que fuera de la Ciudad de México. Yo vivo en San Luis Potosí y les podría yo decir que en todo el estado de San Luis Potosí solo tenemos una institución psiquiátrica que da atención o tiene que ofrecer atención a cerca de 1,5 millones de personas. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues es absolutamente ridículo pensar que le va a dar atención, y sobre todo si además le suman algunas cosas. Por ejemplo, de la capital de San Luis Potosí a la zona más extrema de algún poblado en el estado de San Luis Potosí, nos podría llevar 6 u 8 horas de traslado, por ejemplo. Cuando identificamos a una persona que vive en una comunidad de este tipo, alejada de la capital, pues se da cuenta, es muy difícil que le podamos dar atención. Tendríamos que estar pensando los psicólogos en hacer nuevas estrategias, por ejemplo, no persona a persona, sino, por ejemplo, este modelo que estamos ejecutando en este momento de vernos a distancia, ¿sí? Hacer telepsicología, y yo creería que entonces sí podríamos empezar a planear nuevas formas de atención en cualquier comunidad donde se requiera un profesional de la psicología. Sí, es fundamental que trabajemos este tipo de situaciones, pero es obvio que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a hacer telepsicología. Observen, por ejemplo, cómo vamos a poder hacer tratamientos, o sea, no nada más contar los casos, no nada más identificarlos, sino qué tratamientos debemos elaborar para reducir estos problemas, porque pues no tiene ningún sentido que yo les diga, pues en una escuela secundaria hay 26 personas que requieren de intervención y no les damos absolutamente esa posibilidad de que sean atendidas, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que estar pensando es, sí, tenemos que medir cómo está la problemática, pero también tenemos que tener claro que hay que intervenir para resolver esos problemas. Y los psicólogos, en este caso, las psicólogas son insuficientes para las demandas que tenemos. Si queremos pensarlo en el modelo médico tradicional de una persona que requiere de atención y un profesional, yo diría que en el campo de la psicología tendremos que ser muy versátiles. O sea, tenemos que estar pensando un profesional atendiendo a muchos casos, inclusive de manera simultánea, ¿no? Por ejemplo, atender un grupo de adolescentes que puedan presentar problemas de ansiedad o de depresión o de consumo de sustancias, lo que sea. Pero ya tendríamos que estar pensando en este tipo de situaciones, aprovechando todas las tecnologías posibles. Y en este sentido, cuando una situación compleja, me refiero a un riesgo suicida, se presenta al interior de una familia, ¿qué es lo que se puede hacer si un familiar, por ejemplo, si nuestros radioescuchas observan que a alguien, que tenemos un familiar en riesgo, pero que se niega a buscar ayuda profesional o hablar sobre lo que está sintiendo? Aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, creo que es muy importante lo que estás señalando. O sea, si una persona nos manifiesta su intención de querer suicidarse, lo primero que deberíamos de tener claro es lo siguiente. Llegar a tomar una decisión de ese tipo no es nada sencilla. No es, o
sea, en realidad hay quien dice que no hay impulsividad en esa situación, sino que la gente lo piensa, lo medita durante mucho tiempo. Algunos podrían decir, se llevan años en esa circunstancia de irlo meditando e ir planeando, por ejemplo, cómo lo voy a poder hacer, ¿sí? Entonces, esa situación no es nada simple, pero sí debemos de tener claro que si alguien nos dice que se quiere quitar la vida, debe de ser como un grito desesperado de ayuda, ¿sí? Yo así lo vería, o sea, nos está diciendo, necesito que me ayuden. Y entonces creo yo que debemos de tratar de abrir los espacios para que reciba la atención correspondiente. El problema que yo veo es en nuestros lugares de donde trabajamos, a quiénes se van a dirigir. O sea, como no tenemos profesionales de la psicología en el sector salud, cuando menos en San Luis Potosí, yo podría decir, ¿cuántos psicólogos tenemos? Vean, el IMSS debe de atender aproximadamente a 1,5 millones de trabajadores en San Luis Potosí. Y tiene 3 psicólogos en todo el estado de San Luis Potosí. Esto quiere decir que deberían de atender, en teoría, a 500,000 de personas cada uno de ellos, lo cual es verdaderamente ridículo, ¿sí? O sea, si yo identificara en una escuela que tienen seguro social a un niño que tiene ese tipo de problemas, si lo mando al IMSS, pues nunca lo van a atender, ¿sí? Porque además no tienen toda la estructura para darle el seguimiento correspondiente a una persona que viva problemas socioemocionales. Entonces, y obviamente que la sociedad empieza a transformar esta perspectiva, pues sí necesitamos psicólogos. Por ejemplo, necesitamos psicólogos en las escuelas secundarias o en las primarias o en las preparatorias, pero si yo requiero de que mi hijo está teniendo una problemática, pues necesito también que el psicólogo me escuche a mí, porque no sé cómo comportarme ante una situación de este tipo. Y entonces, como pueden ver, los escenarios se tienen que abrir para que podamos responder a las demandas sociales. Justo en este punto de que a veces no sabemos cómo, ¿no? Cómo enfrentar ciertas situaciones, de estrés, de ansiedad, de agresión, ¿no? En este sentido, ¿qué papel juega la educación emocional al interior de las familias para enseñar a sus hijos, a los integrantes de la misma, a manejar justo el estrés, la ansiedad, los problemas con los que se enfrentan? ¿Cuál es la importancia del papel de la familia? A mí me parece que es muy relevante. El único, perdón por ser tan pesimista, pero el único problema que yo veo es, ¿y en dónde logramos que una familia aprenda, por ejemplo, cómo generar condiciones de bienestar emocional en la familia? O sea, ¿en dónde los padres pueden aprender este tipo de labores? Yo creo que el papel que tenemos que desarrollar es muy amplio. O sea, sí estoy de acuerdo en que trabajemos en un ámbito escolar y que ahí se abran los espacios para que las familias trabajen. O sea, necesitamos identificar esa condición. O sea, si yo observo un niño muy deprimido, pero observo que la mamá presenta problemas muy serios de depresión, pues yo diría el problema fundamental radica en la familia. La mamá o el papá están presentando una situación así. Si lo resolvemos, le enseñamos a los padres cómo atender situaciones diversas de depresión, pues muy probablemente los padres puedan enseñarle a sus hijos cómo salir de estas cosas. Pero para ello necesitamos trabajar en esos escenarios y no los tenemos. O sea, todavía no hemos logrado hacer que en las escuelas consideren relevante 2 cosas. 1, que hay que trabajar con los niños, me queda muy claro. Pero 2, hay que trabajar con los padres, con la familia, es fundamental. Y sobre todo, también yo creería que entre los profesionales tenemos que tener claro que no todas las familias benefician el desarrollo de los integrantes de la misma. O sea, hay familias disfuncionales que crean problemas muy serios a sus hijos o a los integrantes de la familia y por lo tanto también necesitamos identificar este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, podría decirles, a ver, estamos cerrándole los ojos a una situación que podría ser, por ejemplo, el abuso sexual, ¿sí? Si ustedes consideran
que en las escuelas secundarias tenemos niñas que ya son madres de cuando menos un hijo, ¿sí? A los 12, a los 13, a los 14 años, y se consideran que cada una de esas situaciones fue un delito, o sea, hoy en la legislación eso es un delito, entonces tendríamos que estar identificando también ese tipo de problemas. O sea, ¿cómo es posible que una niña se nos embarace o que una niña tenga relaciones sexuales y se considere como algo normal antes de los 14 o los 16 años, por ejemplo? A mí me parece que de acuerdo con la ley, pues ninguna mujer, en teoría, cuando menos, debería tener relaciones sexuales antes de los 18 años, por muchas razones, no nada más las biológicas, ¿sí? Pero hay que trabajar también ese tipo de condición y observar que lamentablemente hay familias que agreden a sus propios integrantes y tenemos que enseñarles, porque, por ejemplo, yo podría decir, a ver, ¿y qué sentido tendría que una familia, por llamarle de alguna forma tradicional, papá, la mamá, que el papá es el proveedor, ¿sí? Y que dijéramos el papá violentó a una hija, ¿sí? Y ahora ese papá necesita ir a la cárcel. Ok, metámoslo a la cárcel. ¿Y luego de qué va a vivir la familia? ¿En dónde está la estructura que nos permita soportar esa situación y decir, pues mientras el proveedor formal no está, necesitamos hacernos cargo de esa familia? O cuando menos de esa niña que necesitamos garantizarle que sus derechos están a salvo, ¿sí? Y no lo tenemos, nos cuesta mucho trabajo pensarlo en esa situación, aunque tengamos organizaciones, por ejemplo, jurídicas, de la PEPENA, todos estos programas encargados de supuestamente proteger a los niños y a las niñas, pero que dejan de lado toda la situación social. Y por lo tanto yo diría que también estamos inmiscuirnos en este tipo de situaciones, de condiciones, ¿no? ¿Cómo vamos a generar que una familia, por ejemplo, castiguemos a una persona, póngale el tiempo que quieran, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea, y luego regrese a la familia nuevamente la persona que provocó esa situación? ¿Y qué esperaríamos? Que se comporte de la misma forma, si no es que peor. Por lo tanto, deberíamos estar pensando, pero una persona que violentó, por ejemplo, a una menor, debe ser tratada psicológicamente, ¿sí? Ahí sí necesitamos intervenir de manera conjunta con los abogados para trabajar y disminuir esa problemática y enseñarle a manejar un montón de conductas. Y no los tenemos todavía, lamentablemente, ese tipo de opciones, pero sí creo que es necesario que le pongamos la atención correspondiente. El campo de trabajo de los psicólogos a mí me parece que es amplísimo y lo estamos cerrando para muchas cosas, pero porque no hemos demostrado quizás que somos lo suficientemente buenos para trabajar ese tipo de condiciones. Sí, es cierto esto que mencionas, es muy complejo y son diversos los actores, ¿no?, que están involucrados. Sí, no es solamente los niños, no solamente trabajar con la escuela, no solamente es trabajar también con los padres de familia, es una integración y como menciona, ¿no?, esto tendría que también, muy importante, manejarse a nivel de política pública para poder abarcar a todos los actores, ¿no?, que estamos inmiscuidos en la sociedad para poder trabajarlo. Sí, sin embargo, una parte muy importante es también justo poder comenzar a hablar, poder comenzar a tirar estigmas, a cuestionarlos, ¿sí?, sensibilizar a la población al respecto de la importancia de este tema y que puedan reflexionar en torno a ello. Muy bien, pues ha llegado la hora de despedirnos por este momento, pero recuerden a todos nuestros radioescuchas que a lo largo de este mes podremos hacer juntos hacer que este tema de prevención del riesgo suicida sea parte de la plática en todos nuestros círculos sociales. Por ello, pedimos que se sumen sintonizando y compartiendo los materiales que con mucho entusiasmo hemos generado para toda Suma Radio desde Radio Tulancingo Universidad, en conjunto con el área académica de psicología del ICSA de la UAEH, también a través de las redes sociales. Se despide de ustedes Claudia González Fragoso. Agradecemos mucho al doctor Sergio Galán Cuevas por compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bye, bye. Hemos llegado al final de Estamos aquí para ti.
pero nunca estás solo. Nunca estás sola. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, no dudes en buscar apoyo profesional.